porque si no, entonces van a estar en Zoom, ¿verdad? Pero por WhatsApp tengo que hacerlos pequeños. Les decía que en la Biblia no hay ningún libro, ningún profeta, ningún apóstol. El que más se acerca para definir el Evangelio, pero en grandes pedazos por todo lado y en sus cartas, es el apóstol Pablo, ¿verdad? Es el que más se acerca, pero usted no encuentra. Solo pedacitos encuentra usted del Evangelio. Es interesante, ¿verdad? Entonces, en Mateo 7 dice así, voy a leer ahí en el 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso yo siempre digo, pongamos la mirada en el cielo, en el cielo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Voy a leer hasta ahí, solamente hasta ahí. Entonces, de aquí hay dos cosas para ir entendiendo el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que el cielo fue abierto, pero que tenemos que viajar al cielo, ¿verdad? Entonces la NASA produce unos cohetes, lo pongo así entre comillas, ¿verdad? Produce unos cohetes y Elon Musk, que es un hombre ahí que produce otros cohetes, y producen unos trajes y unas cosas especiales y salen para arriba, ¿verdad? Hay un domo arriba, hay una cúpula, de ahí no pasan, hasta ahí llegan, no pasan. Nadie puede salir del planeta Tierra, nadie, ni siquiera a la luna, nadie. Pero eso es otro tema. Entonces, dice, ¿quién puede entrar al cielo? ¿Quién? ¿Ah? Lo que siempre hemos dicho, ¿cómo regresar al cielo? Entonces dice, el que hace la voluntad del Padre. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Voy a usar San Juan capítulo 6. Dice, estamos tratando de buscar pedazos en la Biblia para ir armando la palabra evangelio. San Juan capítulo 6 dice, fui hasta Hechos, por aquí estoy, San Juan. Voy a leer en el versículo 40, ¿no? Sí, ahí está lindísimo, pero voy a bajar un poquito. A partir del 35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. El apóstol Pablo dice por todo lado, el que cree en Jesucristo será salvo. Y aquí Jesús dice, no crees. ¿Ah? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo entiende el apóstol Pablo? 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, para llegar a Jesucristo, nosotros no llegamos solos, sino que Dios Padre nos toma y nos pone enfrente de Jesús. ¿Y qué pasa? Que la mano poderosa de Dios Padre, cuando nos toma, saca el pecado, nos pone enfrente de Jesús, y a la vez esa mano poderosa de Dios Padre mete el pecado en Jesús. Por eso Jesús dice, no le echo fuera.
O sea, no le echo en el infierno. ¿Por qué? Porque ya tengo el pecado de esa persona. Dice el 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39. Entonces, está hablando de la voluntad como vimos en Mateo 7. Entonces, vamos a ver esa voluntad. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, la voluntad del Padre, el Padre le dijo al Hijo, te voy a dar muchas personas, ¿verdad? Y mi voluntad es que ninguna de esas personas que yo te doy se pierda. Voy a entender. Entonces, la salvación que cada uno de nosotros hemos tenido ha comenzado desde que Dios Padre nos tomó, nos quitó el pecado y nos puso enfrente de Jesús. Jehová está hablando con Abraham. Le quita el pecado. Jehová estuvo en una relación 25 años con Abraham hasta que Abraham pudo entender. La mano poderosa de Jehová allá en Génesis trajo a Abraham hasta hace 2000 años. Y Abraham pudo ver. Estuvo enfrente de Jesús. Porque dice, más adelante dice, todos los que me ven a mí, dice Jesús, ven al Padre. Entonces la primera voluntad del Padre es que todos los que Él trae enfrente de Jesús no pierda ninguno. Entonces nosotros viajamos de aquí para atrás. Pero ¿quién nos lleva para atrás? Dios Padre. Dios Padre. Por eso la oración que hemos estado haciendo es reveladora. Es reveladora. Porque nos pone, por decirlo de alguna manera, un protocolo bíblico de cómo se inicia la evangelización. Sigue diciendo, 39. Perdón, yo creo que lo leímos, pero no importa. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Porque Jesucristo llegó aquí porque el Padre lo mandó. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40. Es interesante porque dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Es que es interesante la palabra, ¿verdad? Porque está hablando en el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Y dice el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que también es la voluntad del Padre, no solamente que no se pierda nadie cuando Él trae a la persona, pero también cuál es la voluntad del Padre. Dice que todo aquel que ve al Hijo, todo aquel que ve a Jesucristo, cree en Él y tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, nosotros no creemos, y Jesús nos dice, ustedes no creen, pero la voluntad de mi papá es hacerlos a ustedes creer. O sea, nosotros no hacemos nada. No hacemos nada. Por Dios, no hacemos nada. Todo lo hacen ellos tres. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso para mí ha sido impresionante poder entender. Dice que
vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es esto que estamos hablando. Bautizar en nombre del Padre es saber qué es lo que hace el Padre, qué es lo que hace Jesucristo, qué es lo que hace el Espíritu Santo, qué es lo que se está haciendo. Dice, qué lindo, el Padre, la voluntad del Padre es que yo crea, me hace creer. ¿Qué más hace? Me da vida eterna. ¿Qué más hace? Me resucita en el día postrero. ¿Qué resucita? Que esto, como yo vení, con esto que yo vine en el vientre de mamá, tiene que morir y resucitar un cuerpo diferente. Un cuerpo diferente. Entonces, dice el 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Voy a leer hasta ahí. Entonces, voy a hacer un resumen. Estamos definiendo la palabra evangelio. Entonces, lo primero que nuestro Señor Jesucristo quiere que se nos sea revelado es que si nosotros estamos escuchando a una persona, crean el evangelio, crean el evangelio, crean el evangelio. Apaguen esa predicación, no escuchen más. Porque si no explica qué hay dentro de la palabra evangelio, ¿quién va a creer? ¿Quién va a creer? También dicen, crean Jesucristo, crean Jesucristo, crean Jesucristo. Y no han leído que dice, Jesucristo mismo dice, ustedes no creen. ¿No creen? A ver, ¿por qué razón en mi corazón salta ese dolor? ¿Por qué salta? Porque realmente cuando yo estoy compartiendo con las personas, yo quisiera como coger mi cabeza, ¿verdad? Meter un USB, ¿va? Y hacerle un copy total de mi cabeza, ¿va? Coger el USB y llevarlo a la otra persona y metérselo y hacerle un paste y bajar todo lo que yo tengo en la cabeza de esa persona para que pueda entender. Yo quisiera. Y yo me quedo viéndolo y no puedo y me desespero. Y me desespero. Un día de estos conversé con mi hermana y le digo, yo no sé si ella me entendió o no me entendió, no me dijo nada. Tal vez sí me entendió, pero no me quiso decir nada. Y le digo, Patricia, es que no me entiendes. Patricia, no me entiendes. Patricia, no me entiendes. Patricia, no me entiendes. Yo me desespero, ¿verdad? Por eso el Señor me dijo, es que nadie cree. Todo empieza por bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Es Dios Padre. Si Dios Padre no tiene misericordia de cada uno de sus hermanos, ellos no van a creer. Porque es Dios Padre el que hace todo el trabajo. Hace todo el trabajo. Y yo me desespero porque yo quisiera que mi hermana
y bueno, mi hermana, mis hermanos y muchas personas que yo converso y converso con ellos constantemente por todo lado, yo quisiera que ya, o sea, se metieran y empezaran a escuchar y a escuchar y a escuchar y ya puedan nacer de nuevo. Pero es un orden, o sea, es Dios Padre el que va trayendo ahí como Él quiere, como Él quiere, como Él quiere. Entonces dice Génesis 3. Vamos a ir un momento allá a Génesis 3. Yo a veces critico a algunos maestros de la palabra que nos atiborran de citas bíblicas. Hoy estoy haciendo lo mismo. Pero si ustedes ven el hilo de la conversación, ustedes ven que aunque hemos ido a otras citas bíblicas, siempre estamos conectando con lo mismo. Ya entró el pecado en Génesis 3. Ya entró. Entonces ve lo que dice el versículo 22 de Génesis 3. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En un audio que yo explico por qué razón teníamos que conocer el bien y el mal, ¿verdad? Hay un audio que yo explico eso. Y entre las cosas que mi Señor me permite a mí ver y explicar, es que nosotros teníamos que conocer el bien y el mal por dos razones. Primero, porque Él nos está formando para que seamos semejantes a Él. Porque nos hizo imagen en Génesis 1. Faltó la semejanza. En Génesis 2 nos dio aliento de vida, nos puso espíritu, pero faltaba conocer el bien y el mal para ser igual a ellos. Aquí dice: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Terminó el propósito de Dios, que su creación fuera imagen de Él y semejante a Él, y que conociera el bien y el mal como ellos. Pero eso tenía un riesgo muy grande. Muy grande. Se abrió una puerta muy peligrosa por donde entró Satanás y se adueñó de la humanidad. Y dice Génesis 22: Ahora pues, que no alargue su mano, otra vez la mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. ¿Qué nos faltaba? La eternidad. La eternidad. ¿Cuándo obtenemos la eternidad? Por el Evangelio. ¿Pueden ver la línea de Dios? ¿La pueden ver? A ver, yo no la veo porque yo tengo mucha capacidad. No, es que Él me la revela. Yo puedo ver la ruta de Él. No acabamos de leer ahí en San Juan capítulo 6 que dice que la voluntad de Él es que nos resucite en el día postrero, nos dé vida eterna. Es lo que falta aquí en el 22. ¿Por qué razón también teníamos que conocer el bien y el mal? Porque si nosotros queremos ser usados por Él, tenemos que tener bien claro la fuerza del pecado. Si no conocemos el bien y el mal,
no podemos tener en la piel la fuerza del pecado. Entonces, conociendo el bien y el mal, y a través de la revelación de la palabra, podemos ver la fuerza del pecado. Y si tenemos conocimiento de la fuerza del pecado, también tenemos agradecimiento por la salvación, que antes éramos esclavos de ese ser espiritual. Voy a decir solamente una oración, y hay muchas, ustedes saben que hay muchas, pero me ha llamado a mí la atención, y me duele en el corazón y me asusto. A veces yo abro la puerta y hago como mi papá, ¿verdad? Abro la puerta del portón y miro para allá y miro para allá. Y a veces veo colegiales tomados de la mano. ¿Saben de qué estoy hablando? Colegiales tomados de la mano. Ya saben de qué estoy hablando. Hoy que iba a hacer una gestión, paso allá por el colegio y vi colegiales tomados de la mano. Ya es normal. Ya es normal. La fuerza del pecado ya es normal. Y eso es apenas un poquito. Entonces, si yo no conozco el bien y el mal, no tengo agradecimiento por la salvación. Por eso teníamos que conocer el bien y el mal. Pero un alto riesgo. Porque muchas personas, pero muchísimas personas, se van a quedar. Los que vamos al cielo somos pocos. Por eso es que él dice, no vayáis por caminos de gentiles, vayáis primeramente a buscar las ovejas perdidas de mi casa. Estuve compartiendo ahí con 2 o 3 amigos míos que se declaran mesiánicos. Dentro de los mesiánicos hay un menú de mesiánicos, un menú. Es una cosa, pero pavorosa, ¿verdad? Entonces yo le compartía y le decía sobre esta cita ahí en Mateo. No vayáis por caminos de gentiles, primeramente vaya a las ovejas perdidas de mi casa. Entonces me decía, no, es que la tribu de no sé qué, y la tribu de no sé cuánto, y la tribu de no sé qué, y la tribu de no sé cuánto. Y yo me quedaba así, yo decía. Y le explico de una forma y no me entiende. Le explico de otra forma y no me entiende. Un día anoche yo viajé de Belén para mi casa y estaba la autopista llena de carros y duré mucho rato en venir. Entonces me puse a oír algo ahí en YouTube. Entonces venía escuchando un tal, no voy a mencionar el nombre, es un cura, es un presbítero, es un padre de la Iglesia Católica que tiene mucho verbo. Y es muy hábil con la conversación. Y entonces ha estado usando la técnica de llevar a un pastor o a un
un líder de otra religión, y entonces lo espedaza todo. Obviamente todo está montado, obviamente, ¿verdad? Todo está montado. Y entonces queda ese padre defendiendo toda su doctrina, pero a lo último, a lo último. Y queda el otro despedazado, pastores evangélicos y mesiánicos y testigos de Jehová, ahí los va llevando él. Y ese padre es muy famoso aquí en América Latina. Y lo sigue mucha gente. Y dice, ese padre sí sabe de la palabra. Y yo me quedé escuchándolo, ¿verdad? Escuché como 3 conferencias de él en todo ese viaje, porque duré como 1 hora y media. Yo lo escucho. ¿Sabe por qué lo escucho? Lo escucho para aprender cómo se engaña a las personas, ¿verdad? Y todo lo que dice, todo lo que dice, no sirve para nada. Porque tiene la habilidad de polemizar, que está amañada la polémica, ¿va? El otro que está polemizando está actuando, ¿verdad? Y entonces él queda como un gran teólogo. Pero nunca habla del pecado, ni cómo regresar al cielo, ni quién es Jesucristo, ni quién es Dios Padre. ¿Y qué? ¿Qué hace con conocer tanto? Si tiene su propia interpretación y no tiene el mensaje correcto, ¿verdad? Pero la gente dice, óigalo, es que él sí sabe. ¿Sabe qué? No, lo que hay que saber es qué hay dentro del evangelio, qué es lo que hay ahí adentro. Entonces, voy a hacer otro resumen y terminamos. Nuestro Dios quiere que nosotros sepamos claramente quién es Él, quién es Jesucristo. Entonces, Jesucristo fue enviado al planeta Tierra en cuerpo humano con una misión: cargar en su cuerpo el pecado y derramar su sangre en la tierra. Entonces, en la palabra está escondido el misterio. Entonces, mencionan cuerpo como pan, mencionan sangre como vino. Y la serpiente la mencionan como pecado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a Corintios y con eso estamos terminando. Voy a hacer un tercer audio para poder manejar esto.